Etra-chan lo vio. Niños, vamos de regreso al salón. ¡Sí! Yo soy Tokusa. Cada vez que paso delante del jardín de infancia al que iba, recuerdo algo que sucedió. Esto pasó hace muchos años, cuando aún era muy pequeño. Bien, entonces hoy cantaremos todos juntos Copo de Nieve. Nieve, nieve, copo de nieve cae desde el cielo. Nieve, nieve, copo de nieve. Yo vivía en provincia y era una zona de fuertes nevadas, e iba al único jardín de infancia que había en mi pueblo. Cae, 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 cae. Y cuando estaba en último año, mi tutora era la profesora Yuri. En ese entonces mis padres se llevaban muy mal y era frecuente que pelearan en las noches, y yo tenía un gran estrés encima. Y en ese momento, la profesora Yuri fue amable conmigo. Ya veo. Ayer también tus padres estuvieron peleando. Pero todo está bien, porque tu papá y tu mamá, los dos te quieren mucho, Tokusa. Y por supuesto que yo también te quiero mucho. Profe. Sí, gracias. Yo adoraba a mi profesora. Como mínimo de todos los adultos que conocía, era muy amable y linda. Realmente era una bella persona. Al poco tiempo me gradué del jardín de infancia e ingresé a la escuela primaria. No fui a visitar el jardín de infancia, pero cuando iba y venía de la escuela, siempre miraba hacia el jardín y recordaba esa época. Y en el verano de 5º grado, cuando esos recuerdos iban desvaneciendo, ocurrió ese incidente. ¿Qué pasa? Mamá, frente al jardín de infancia había un patrullero. ¿Ha pasado algo? Sí. Resulta que, al parecer, un niño de último año de ese jardín ha muerto. ¿A qué? Eso fue algo muy impactante. En el jardín de infancia de mi pueblo, cada año, los niños de último año se iban de paseo de un día para otro. Por lo visto, el niño que murió se escapó del alojamiento en la mañana temprano y se fue a jugar al río. Oigan, vamos calladitos a atrapar ranas. ¡Sí! ¡Que la profe no se entere! Luego, ¡Tachibana! Es peligroso estar en el río. No pasa nada, esto está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tachibana! ese niño fue arrastrado por la corriente y murió ahogado. Eso da mucha pena. Sí, así es. Y al parecer están teniendo conversaciones en el jardín sobre la responsabilidad de la tutora y demás. ¿La tutora? Sí, parece que la profesora Yuri era la tutora del niño que murió. Exacto, la profesora Yuri, que había sido mi tutora unos años atrás, aún seguía trabajando ahí. Y cuando ella aún dormía fue que ese niño fue arrastrado por la corriente del río. Bueno, para nada. Mientras tú dormías plácidamente, mi hijo sufrió ahogándose en el río y encima se murió. Si tú hubieras cuidado bien de mi hijo, eso no habría pasado. Yo realmente lo siento mucho. Perdón. Si te vas a disculpar, devuélvemelo. Devuélveme a mi hijo. Devuélvemelo. ¡Akane, ya para! Perdón. Después de eso, el jardín de infancia siguió activo, y la profesora Yuri, asumiendo la responsabilidad, renunció a ser profesora. Los padres del niño que murió diciendo que es muy duro estar aquí, inmediatamente se mudaron. Solo que este incidente no se desvaneció. Y eso fue porque... Hinoki, es peligroso que camines por ahí. Tsubaki, cantas muy bien. Sí, así es. Después de jugar con los juguetes, hay que guardarlos. Desde ese día, su corazón se rompió. La profesora Yuri se había criado en este pueblo y se había vuelto profesora en el jardín al que ella fue de niña. Por eso cada adulto del pueblo la conocía bien, e imagino que con mucha pena todos hacían como que no la veían. Pobrecita. Pero yo no pude dejarla así nomás. Profesora Yuri, soy yo, Tokusa. Fui su alumno cuando estaba en el jardín. Perdón. Si yo hubiera estado atenta, eso no habría pasado. Tokusa, ven, vámonos. Pero la profesora... Perdón. Escucha, Tokusa, la profesora Yuri ya no es la profesora de antes. No se puede saber qué tipo de conducta pueden tener las personas a las que se les ha roto el corazón. No puedes volver a hablarle a la profesora Yuri, ¿me entendiste? Sí, entiendo.
Desde ahí no pude volver a hablarle a la profesora. A veces, hasta dentro de mi casa, se escuchaban sus gritos pidiéndole perdón al niño que había muerto. ¡Perdón! 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 Pero ya nadie podía hacer nada. Simplemente el tiempo pasaba y pasaba. Siguió pasando el tiempo y yo entré a 6º grado. ¿No tienes nada que decirle a tu esposa después de todas las molestias que le has causado hasta ahora? ¡Ay, qué bien se siente! Empezaba el invierno y justo habían comenzado las nevadas fuertes. Por fin mis padres, que siempre se habían llevado mal, se divorciaron y en la primavera del año siguiente, mi madre y yo nos iríamos del pueblo. Nieve, nieve, copo de nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae desde el cielo. ¿Por qué? ¿Nadie puede ser feliz? ¿Qué podría hacer para que todos sean felices? La misma profesora. ¿Era necesario que asuma la responsabilidad hasta el punto de romperse así? La profesora, yo, mi mamá y mi papá. Cae, 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 cae. ¡Ah! Perdón, 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 Tachibana. Perdóname por no haberte cuidado bien. Perdóname, perdóname. Ya está bien. Porque yo la quiero, profesora. Ya está bien. ¡Ah! ¡Cielos! ¡No debí decírselo! Yo me arrepentí mucho. Esas palabras de mi madre, no se puede saber cuándo ni qué tipo de conducta impulsiva pueden tener las personas a las que se les ha roto el corazón, volvieron a mi mente. ¿Qué haré si por mi culpa la profesora se rompe más de lo que ya está? ¿Y si ella se encierra más? ¿Y si ocurre algo mucho peor que eso? Y tal cual me preocupaba. Desde ese día, la profesora Yuri no volvió a dejarse ver. Por cierto, últimamente no se ha visto a la profesora deambular por aquí. Por un tiempo me sentí arrepentido de mi imprudente conducta, pero no volví a saber nada de la profesora Yuri. Y llegó el día en que dejaba el pueblo. ¿Pudiste despedirte bien de tus amigos? Sí, muy bien. Perdóname, Tokusa. Si nosotros hubiéramos sido mejores padres, no te haríamos pasar por algo tan triste. Eso no importa. Más que eso, pensemos en la vida que tenemos de ahora en adelante. ¡Para, mamá! Oye, ¿qué pasa? Es que... ¿es la profesora Yuri? Así es la profesora. Ahora que lo mencionas, últimamente no la había visto. ¿Ya se habrá calmado? Ojalá que ella también se recupere pronto. Sí. Al final pude hablarle a la profesora Yuri. Pero, sin duda alguna, esa era la cara de la profesora Yuri, de cuando era mi tutora. ¡Vamos, niños, caminen! Nunca supe qué pasó con ella después de eso. Como mínimo me sentí aliviado de ver que no tenía una expresión de dolor y sufrimiento. Pero ese día me prometí que no volvería a tener una conducta imprudente nunca más en la vida. Ya veo, eso había pasado. Pero, ¿sabes? Estoy segura de que la carga de esa profesora se volvió un poquito menos pesada gracias a tus palabras, Tokusa. Aunque no supiera con certeza si se las dijiste tú o si se las dijo el niño que había muerto. Sí, hasta ahora pienso que realmente sería muy bueno si así fue. ¡Es nieve! ¿Qué? ¿Ya es la primera nevada? Este año ha sido muy pronto. Es cierto. Profesora, ¿usted está bien? Vaya, ha empezado a nevar. Sí, ¿no tiene frío? No, estoy bien. Su bufanda Yuri parece muy calentita. Veo que le gusta mucho. Sí, es una bufanda muy importante para mí que me regaló uno de mis alumnos. Entonces tienes que cuidarla mucho. Sí, ya está bien, porque yo la quiero, profesora. Ya está bien. Gracias, Tokusa. Bueno, vayamos rápido a su habitación. ご視聴いただきありがとうございました。もう仕事ができなくなってしまうほど、心が壊れてしまうほどの言葉、そしてその壊れた心の負担から少しでも救い出せた言葉、いい意味でも悪い意味でも言霊の力はすごいことがわかりますね。何はともあれ、あんなことを言うんじゃなかったと後悔するような結末にならなくてよかったです。
皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。